La mañanera de Ángel correspondiente al jueves de la semana en curso. Estamos hablando del jueves 11 de marzo del año 2021. He dicho en varias ocasiones que el peor enemigo del presidente López es él mismo y pondría en segundo lugar la realidad. Poco a poco, esa señora fea, molesta, que está friegue y friegue y friegue ahí, no quiere desaparecer, ni desaparece. La realidad se nos aparece cuando menos pensamos y en el momento peor para la imagen de un político. López ha dicho una y otra vez, incluso desde antes de la toma de posesión, que en su gobierno no se iban a elevar los impuestos, las tasas de impuestos existentes, no se crearían nuevos impuestos y no se contrataría más deuda. Sin embargo, poco a poco, en estos ya casi 28 meses, la realidad le ha ido demostrando a López de manera más que evidente que ha mentido o vamos a decirlo, en el mejor de los casos ha exhibido su ignorancia. Las condiciones económico-financieras en el mundo hacen que políticos hablantines que carecen de los conocimientos más elementales de las finanzas públicas y de cómo funcionan los mercados, pronto la realidad les pone un rotundo tapabocas. Así ha sucedido con López. Como producto de la situación que se ha generado, en el caso nuestro antes de la pandemia, desde antes de la pandemia, ha llevado a esta administración a tener que reconocer que la deuda ha aumentado. Ellos buscan explicarlo en función del cambio de paridad, es decir, si tiene el sector público federal una deuda neta en dólares, convertida a dólares, alrededor de, no sé, 200,000 millones de dólares, para ponerlo fácil, pues no es lo mismo que esos dólares se valúen o se les ponga un precio de 20 pesos a que el precio sea 21 pesos. Y así. Pero es cierto, una parte del aumento de la deuda neta del sector público se explica precisamente por el cambio en la paridad. Pero también se explica por la elevación del nivel de deuda que tiene Petróleos Mexicanos y también algunas otras áreas del Estado mexicano. Pero al margen de eso, la situación a que ha llevado este gobierno las finanzas públicas, más temprano que tarde los obligará a contratar deuda. También los llevará a tener que modificar el sistema tributario con miras a obtener más recursos para sufragar las tres grandes ocurrencias y desatinos que han causado un daño tremendo al erario y lo seguirán haciendo en tanto no se cancelen, como es Tren Maya, Dos Bocas y Santa Lucía, y también unos programas que llaman del bienestar, que en realidad son del malestar, que sin el mínimo orden, sin un padrón claro de beneficiarios, han tirado cientos de miles de millones de pesos en estos casi 28 meses del actual gobierno. Pero la realidad, como decía, insiste, toca la puerta y ahí está. Y es tal la gravedad de la situación que enfrentamos como país, pero también la que enfrenta este gobierno y las finanzas públicas, que ya apareció por ahí el primer reconocimiento público de lo que están cocinando. En los pasillos de la Cámara de Diputados se habla desde hace algunas semanas de la necesidad
inevitable, irreductible, de aprobar una reforma fiscal que permita al gobierno obtener más recursos, no para invertirlos en programas de obra pública para elevar la competitividad de la economía, o para mejorar el sistema público de salud y elevar la calidad de la educación pública. No, simple y sencillamente para seguir alimentando el dispendio criminal, por llamarlo de alguna manera, de este gobierno. Ya se coló ahí la información, quizá algún ingenuo la dio a conocer, que se formó una comisión presidida por el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, el cual hace unas cuantas semanas propuso un absurdo, el crear el impuesto a la riqueza, entre otros absurdos que ha propuesto en esta legislatura. Y también se anunció que él presidirá una comisión para la organización de una convención hacendaria, con miras a proponerle al Congreso de la Unión que apruebe una reforma fiscal. Las reformas fiscales no son algo nuevo en la gobernación. Si cambian las condiciones, evidentemente los gobiernos deben ajustar los mecanismos tributarios para reducir el efecto negativo en la salud de las finanzas públicas. Eso va a pasar en los próximos meses en las grandes economías que han debido utilizar un porcentaje altísimo de su Producto Interno Bruto en programas de apoyo a trabajadores y empleados que se quedaron sin ingresos y también a sus empresas. Es inevitable, pues, que tengan que plantearle a sus gobernados una elevación de ciertos impuestos para sufragar el nivel de deuda contraída o al menos el servicio de esa deuda. México, el presidente ha decidió no realizar o no llevar a cabo esos programas, pudiéndolo hacerlo, y eso explica también en parte la brutal caída de la economía mexicana el año que hace poco terminó. Pero eso no nos libró de un daño grave a las finanzas públicas. La caída del 8.5% del año anterior, 2020, y del 0.1 negativo el año antepasado, el 2019, configuró una tendencia bajista que, no obstante el pronóstico demasiado optimista del subsecretario Llorio, que creceremos este año entre 5 y 5.5%, no compensa ni de lejos la brutal caída que ha tenido la economía mexicana en estos 25 a 28 meses. ¿Qué hará el gobierno a partir de septiembre, cuando tengan más o menos un esquema elaborado de lo que podría ser esa reforma fiscal? No lo sé, no sabemos cuál será el resultado de las elecciones intermedias en lo que se refiere a la integración de la Cámara de Diputados, la 65ª legislatura. De perder Morena la mayoría, es muy probable que esa reforma fiscal no se lleve a cabo, y sí una cancelación, si no es que posposición, cuando menos, de programas o de proyectos como los 3 mencionados, que significarían un ahorro para el erario de alrededor quizá de unos 150, 180 mil millones de pesos. Y un ajuste también por el dispendio y el desorden y la corrupción que han generado programas como el de los ninis, Sembrando Vida, y también los excesos en que se ha caído en el programa para adultos mayores. De tal manera que si perdiere Morena la mayoría en la Cámara de Diputados, es muy probable que las medidas que tomare la oposición significarían un ahorro o una canalización diferente de un monto quizá de 300 mil millones de pesos cuando menos. Esos recursos bien utilizados en seguridad pública, educación, salud y obra pública podrían ayudar a empezar a retomar la senda del crecimiento otra vez. Sin embargo,
Habrá que ver cuál es el resultado de esta elección intermedia frente a la composición de la Cámara de Diputados. Lo que sí le puedo decir es que está en marcha el proyecto de una reforma fiscal, la cual, debo decirle también, que de nada va a servir si no tenemos una visión integral de un nuevo sistema fiscal, tal y como ha planteado de una manera muy clara y soportada con argumentos el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria que dirige y encabeza a un gran equipo de profesionales, el doctor Héctor Villarreal. Será simplemente un intento recaudatorio más para llegar vivos con sus programas electoreros y sus locuras de Santa Lucía, Dos Bocas y Tren Maya, con miras a asegurar el triunfo para el candidato, o más bien dicho, la candidata de Morena. Si es que no pasare otra cosa que llevare a este presidente a tener que renunciar por su incapacidad manifiesta ante todo el mundo de no saber gobernar, de una incapacidad que le impediría un día más, un mes más, hacer más destrozos. Pero habrá que esperar los acontecimientos de aquí al 6 de junio para ver qué sucede con el resultado en las 15 gubernaturas y en los 300 distritos electorales federales. Por lo pronto le agradezco su presencia aquí y lo espero mañana viernes, donde cerraremos una semana más laboralmente hablando. Por lo pronto termino también diciéndole o pidiéndole que se inscriba o se suscriba al canal Atypical TV, un proyecto de Carlos Alarraqui, donde amablemente me ha invitado a participar y lo haré a partir de hoy jueves. Por eso le pido, suscríbase al canal, póngale ahí, pinche, le dirían los españoles, en la campanita para recibir las notificaciones, porque ahí participaré cada semana a partir de hoy jueves. Muchas gracias y lo espero, aparte de la mañanera, también en Atypical TV. Muchas gracias.